Comunicación. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buen viernes. Muy bien, un gusto conversar con ustedes, por supuesto, otra vez, y vamos a hacernos esta rutina, ¿verdad? De estar lunes, miércoles y viernes en el programa hablando de política internacional. Me parece una buena rutina. Más que rutina, yo te diría este encuentro, porque la rutina suena aburrido, claro, pero este encuentro para nada es aburrido. La verdad bien, tenés razón, un encuentro, tenés razón. Muy buena repercusión, mucha gente que espera justamente después de las 13 poder conversar, escuchar, digamos, la conversación que tenemos con vos. Pedro, Ecuador, ¿es clave lo que sucede en Ecuador, que arranca la campaña justamente para el sucesor de Correa? Efectivamente, vos fijate que en el portal de noticias Nota la M figura eso como título, es el comienzo de la campaña para la segunda vuelta, que es el 2 de abril, y es muy interesante cómo a nivel continental lo que está pasando en Ecuador está teniendo una muy fuerte repercusión, porque está claro que hay una disputa a nivel regional entre lo que yo siempre digo es una corriente progresista, popular, populista, de centro izquierda, de izquierda. Es difícil encontrar una definición, pero estamos hablando de una corriente muy amplia que surgió en estos últimos 15 años, donde uno puede ubicar a Evo Morales, donde estaba Hugo Chávez, por supuesto, antes de su fallecimiento, Néstor y Cristina Kirchner, Lula y Dilma Rousseff, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, Rafael Correa en Ecuador, una corriente claramente identificada con muchas diferencias entre ellos, una corriente muy heterogénea en muchos puntos, en orígenes sociales, culturales, económicos, políticos, personales, pero que todos comprendieron que había comenzado una nueva era en la región, que tenían muchos puntos en común y que había que trabajar juntos, por lo menos para frenar la ola neoliberal que había estado en la década de los 90, que había sido tan fuerte en América Latina. Por supuesto que las derechas latinoamericanas, y acá aclaro otra vez, que no utilizo la palabra derecha de manera despectiva, estoy describiendo una corriente, la derecha latinoamericana es liberal, neoliberal, conservadora en su mayoría, muchos de ellos apoyaron golpes de estados, otros no, hay nuevas derechas que no necesariamente estuvieron vinculados a golpe de estado, que tienen otros orígenes, pero que claramente uno los puede ubicar en la otra vereda. Ahí uno puede ver que ahora está claramente ubicado el presidente de Paraguay, Cartes, está ubicado Michel Temer, por supuesto, después de haber derrocado a Dilma Rousseff, Mauricio Macri, uno puede ubicar a los sectores opositores en Venezuela, uno podía ubicar ahí también al presidente Sebastián Piñera de Chile, pero que tienen un problema, retrocedieron mucho en el siglo XXI, fueron hegemónicos y muy poderosos en la región en la década del 90, cuando estaba el famoso Consenso de Washington, que le recuerdo a los que nos están escuchando, que no es una frase inventada por los periodistas, sino que fue efectivamente un documento elaborado desde Washington, dirigido hacia América Latina, lo que tenían que hacer los diferentes gobiernos en América Latina, siguiendo pautas del libreto o del decálogo o de la Biblia neoliberal, apertura de mercados, ajuste fiscal, achicamiento del gasto público, achicamiento del Estado, las privatizaciones, eso fue lo que bajó del Consenso de Washington. Las derechas latinoamericanas en estos últimos 15 años estuvieron en retroceso o manteniéndose porque esta corriente progresista había avanzado mucho, y uno de los países donde había avanzado mucho era justamente Ecuador, con los 10 años de Rafael Correa. El 2 de abril hay segunda vuelta. Por un lado, Lenín Moreno, que es el continuador de Rafael Correa, que ya fue vicepresidente de Correa cuando asumió por primera vez, y por el otro lado, un banquero de nombre Guillermo Lasso. Y creo que los que nos están escuchando, cuando escuchan que uno dice un banquero, no hay mucho más para agregar, porque claramente está alineado desde lo político, desde lo económico, con el discurso que yo justamente antes mencionaba de la década del 90, el discurso liberal, conservador, en contra de las corrientes progresistas. ¿Qué dice Guillermo Lasso? Que hay que
erradicar de cuajo todo aquello que construyó Rafael Correa en estos últimos 10 años, incluso desmontar toda la legalidad que construyó Rafael Correa a beneficio de las grandes mayorías. Ahora bien, el discurso central de Lasso es plantear que el demonio es Venezuela y decir en Ecuador, el demonio es Venezuela. Nosotros parecemos Venezuela, podemos ir hacia Venezuela, nos asociamos a Venezuela y todo lo que viene de Venezuela es malo. Ahora bien, Guillermo Lasso tiene una muy buena relación con el presidente Mauricio Macri. ¿Qué está pasando ahora en la campaña electoral en Ecuador? Desde el gobierno le están diciendo a la población, miren lo que está pasando en la Argentina. Ganó Mauricio Macri, está desmontando aquello que fue construido durante 12 años con los matices que pudiera haber, los errores, los problemas, pero está desmontando absolutamente todo, y esta semana creo que a la campaña electoral de Lenín Moreno le cayó un regalo del cielo, que es el informe de la UCA, que dice que en la Argentina en este año y medio hay 1,5 millones más de pobres. ¿Tuvo mucho rebote, Pedro, la noticia que conocimos los argentinos ayer? Mucho rebote en toda la región, no solamente en Ecuador, porque la Argentina es un país muy importante, porque el gobierno de Mauricio Macri durante la campaña electoral prometió llegar a la pobreza cero, porque hubo frases grandilocuentes que se hace muchas veces en campaña, ¿no? Obviamente no lo estoy diciendo despectivamente respecto del presidente Macri. En la campaña electoral muchas veces se tienen, casi todos los candidatos tienen promesas que después se hacen difíciles de cumplir. El tema es que este informe que sale ahora, digo que es como un regalo para la campaña electoral en el Ecuador, porque pueden mostrar claramente lo que es un proyecto que acaba de llegar y que ya produce, más allá de los detalles de despidos, digo detalles que tal vez a un ecuatoriano le cueste mucho más entender, despidos, achicamientos, cierre de fábricas, aumento de los servicios públicos, todo eso uno puede desmenuzarlo, es complicado a veces de entender, los servicios públicos en cada uno de los países son diferentes, en algunos están privatizados, en otros no, en algunos funcionan bien, en otros no. Ahora, cuando a vos te dicen que este modelo económico, que este nuevo presidente provocó 1,5 millones de pobres más, eso es contundente, eso es irrebatible. Y más cuando viene de un organismo que Mauricio Macri antes elogiaba cuando estaba en la oposición. Claro, eso es lo que decíamos ayer. A todos los políticos, cuando son oposición, les gusta sacarse la foto con Agustín Salvia y representar a este observatorio de la UCA como fuente fidedigna de los datos reales de los datos reales sociales. Después, cuando pasan del otro lado del mostrador, les dolió al kirchnerismo y le duele hoy también al macrismo. Es que esto es parte de la política. Yo creo que nosotros como periodistas, como analistas, tenemos que decir esto que vos estás diciendo, porque tiene que ver con nuestra credibilidad. Que los políticos en todo el mundo usan los datos de manera arbitraria y a su antojo, es parte del juego político. Eso uno lo puede ver solamente como una crítica, porque es parte del juego político, de la misma manera que cuando alguien está en la oposición organiza un paro y desde el gobierno se quejan, y cuando un sector opositor llega al gobierno y los que ahora están en la oposición organizan un paro, también se quejan. Esto es parte del juego político. Cuando estás en la oposición, haces un paro general y no decís cuánto le cuesta al país. Y desde el gobierno dicen, este paro general le cuesta al país una cantidad X de pesos, dólares o la moneda que uses. Ahora, esto es parte del juego político, es parte del discurso, por eso es muy cierto lo que vos decís, lo de la foto con Agustín Salvia o el hecho de tomar los datos de la UCA. Claro. Pero los datos de la UCA, se mire como se los mire, se confíe o no se confíe, tienen una cifra que es muy fuerte, que ha efectivamente rebotado en todos lados, por eso yo digo que es un regalo del cielo para la campaña electoral de Lenín Moreno en Ecuador, porque 1,5 millones de pobres más en tan poco tiempo es imbatible. La última, y gracias por tu tiempo, da la sensación, el relato que acabas de mencionar en la narración,
del principio justamente de esta columna, con el mapa de dirigentes, de líderes políticos en la región, da la sensación de que a esos líderes políticos les cuesta generar sucesores, les cuesta generar cuadros políticos para renovar lo que han arraigado, el poder que han arraigado a través de sus figuras. Sí, pero esto es un problema universal. Si vos vas a la Iglesia Católica, después de Jesús, no hubo alguien que pudiera seguir sus pasos de la misma manera y hubo profundas divisiones. Si vas a la historia argentina o latinoamericana, hubo un San Martín, hubo un Bolívar, hubo un Sucre, hubo un O'Higgins para tomar, hubo un Artigas, gente de diferentes países que marcaron la historia de estos países. Los líderes carismáticos, importantes, en la historia no surgen de la noche a la mañana, no surgen en un laboratorio. Sí. Incluso si vos te vas a la historia de los Estados Unidos y mirás los presidentes que hubo en los últimos 50 años y pensás, ¿cuál dejará una marca indeleble de transformaciones profundas? Y tal vez no encuentres a ninguno. Para tomar un ejemplo, entonces, alguien que deje una marca en un país, del signo ideológico que fuere, no es algo sencillo de encontrar, se da en un contexto, y esto también le pasa a la corriente progresista en la región. De hecho, Lula fue el único, se puede decir, hasta ahora, hay que ver qué pasa en Ecuador, que supo tomar a alguien que era su ministra, Dilma Rousseff, que ni siquiera era muy conocida y que el partido tampoco la quería demasiado, y dijo, esta va a continuar mi proyecto político. Sí. Si eligió van bien o mal, ese es otro tema para discutir. Pero ¿qué hizo Lula? Agarró a Dilma Rousseff, la llevó a todos lados, la puso en el primer lugar en todos los discursos, en todos los actos, y la construyó políticamente. Sí, lo mismo hizo Néstor y Cristina cuando decía va a ser un gobierno superador al mío. Sí, pero ahí tenías un matrimonio político. Claro. Que ahí hay una particularidad que no se dio en otros lados. Fíjate las dificultades con el Frente Amplio en Uruguay, con Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, que tampoco fue algo sencillo. Pero es algo que le pasa también a las derechas latinoamericanas. ¿Hace cuánto tiempo la derecha argentina no tenía un líder? Y hay que ver si efectivamente Mauricio Macri logra construirse como líder de la derecha argentina, por más que algunos definan como centro-derecha, no importa ahora la definición, sabemos claramente dónde está políticamente ubicado, y todavía no ha demostrado que ha podido construir un liderazgo que trascienda. Para eso todavía tiene que terminar su mandato, terminarlo de manera exitosa, construir un nuevo movimiento político. No es algo sencillo. Y si vos mirás las derechas latinoamericanas, tampoco encontrás grandes referentes. No lo es ni siquiera Piñera en Chile. En Chile también hubo disputas internas muy duras en estos últimos 30 años. No encontraron una figura que pudiera reemplazar a Pinochet, que toma el poder por las armas, pero que era una figura muy fuerte. No la encontraron. Piñera, de hecho, ganó una vez, se construye, pero no tiene esa magia que tienen los líderes como vos estás planteando. No lo tiene Brasil, no lo tiene todavía Uruguay, no lo tiene Bolivia, ni siquiera lo tiene Perú, que ahora tiene un empresario que fue funcionario de diferentes organismos internacionales como presidente, después de que pasaran muchos, te diría casi sin pena ni gloria. No es fácil construir liderazgos. Sí, es muy fácil decir, no hay sucesores, no hay liderazgos. Sí, es verdad, pero no es algo tan sencillo como se lo plantea. Un abrazo, Pedro. Un abrazo para ustedes y hasta el lunes. Buen fin de semana, Gracias igualmente.